Qué extraordinaria canción, sobre todo basada en pasajes bíblicos. Varias de las canciones que estuvimos cantando los tengo como pasajes bíblicos acá en el mensaje. Realmente es increíble cómo el Espíritu Santo va guiando y realmente uno se siente tan, no sé, confirmado. Qué precioso poder tener todos al mismo Espíritu y que Él nos guía en la misma dirección y ver también su obrar en esto. Estamos llegando al final de las charlas en este campamento. En primer lugar, quisiera darle gracias a Dios por la posibilidad de estar. Y como les decía en estos días, Campamento Alfa para mí tiene una bendición muy especial. Nos conocimos con Karina en otro lugar, pero bueno, Campamento Alfa al fin. Y bueno, Dios bendijo desde ahí en más. Todavía hoy me acuerdo del orador y de los mensajes que tuvo. Soy muy olvidadizo, pero estos mensajes me marcaron. Y bueno, el campamento también me marcó y otras cosas más después, ¿no? Pero espero que también sea para tu vida, que este lugar siga siendo bendición para todos nosotros y muchísima gente más, que el Señor siga derramando su bendición, que muchas almas se salven y también se tomen decisiones trascendentales. Gracias por todo el cariño, realmente nos sentimos muy a gusto. Justo hoy, volviendo ahí a La Paloma, con Cari decimos, qué bendición, que nos sentimos tan en familia. Es que es la familia de Dios y, bueno, por otro lado, Cari me decía, bueno, es Uruguay. Bueno, tenía que ser, ¿no? Pero no, realmente es precioso poder estar en la familia de Dios y no hay cosa más linda que esto de disfrutar la comunión de salvados en Cristo. Realmente no hay cosa más linda, más segura, más tranquila, que nos animamos mutuamente, que nos proyectamos y obviamente hay alguna cosita a veces que corregir, pero es familia. Y un día vamos a estar en el cielo alabando juntos al Señor, como recién también decía Sergio en su oración y Alejandro también al presidir. O sea, el Señor viene pronto. No sabemos cuánto tiempo nos queda para servirle, aprovechando el tiempo. No sé si viene este año. Ojalá si fuera y mejor todavía. A ver, voy a ser cuidadoso en lo que voy a decir. Estaría bueno que viniera hoy de noche después del asado. Qué carnal que soy, ¿no? Pero bueno, no, realmente es serio el tema. Cristo podría venir hoy, podría venir este año. ¿Y cómo nos va a encontrar? La primera reunión empezamos con desafíos. ¿Cuáles son tus desafíos para este año? Estás en la década, hablando en términos generales, campamento jóvenes B, 21 en adelante en teoría. Estás en la década de las mayores decisiones de tu vida, las más trascendentales. Las que van a marcar el resto de tu estadía aquí en la tierra, para bien o para mal. Que van a definir lo que va a ser quizás tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu iglesia. Sos el presente y futuro de tu iglesia. Así que tenemos una enorme responsabilidad, muchos desafíos. Y estuvimos hablando de estos desafíos ministeriales también, el servicio al Señor. Josué, siervo de Moisés, habíamos empezado diciendo. Y termina diciendo Josué, siervo de Jehová. Ojalá podamos salir de este lugar siendo realmente siervos, comprometidos con el Señor, siervos del Señor. Cueste lo que cueste, habíamos visto cuestiones de preparación para que Josué ocupara ese lugar. No fue de un momento al otro, sino fue un buen tiempo de preparación. Años sirviendo a la sombra de Moisés, acompañándolo, recibiendo de él, siendo, hoy en día diríamos, discipulado por él. Pero él buscaba la compañía de Moisés y buscaba la compañía de Dios. Y el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba de medio del tabernáculo. Era uno de los colaboradores, uno de los servidores, uno de los jóvenes que servía a Moisés. Así habíamos empezado.
Y habíamos visto una serie de lecciones que Josué tuvo que aprender hasta que llegó el llamado allí en Josué capítulo 1, versículo 1. Un llamado para servir, para levantarse, para empezar a trabajar. Un llamado a consagrarse, un llamado a heredar la posición, la tierra que Dios había prometido, había preparado para el pueblo de Israel. Moisés, el pueblo, la generación anterior había fallado en esto. Ahora Josué y esta nueva generación pudo cumplir con el propósito que Dios tenía para con este pueblo. Y ojalá nosotros podamos ser esa generación que cumple con el propósito de Dios en sus vidas. Pero esto es una decisión personal. Cada uno tiene que decidir si sigue al Señor o no. Si vive la vida cristiana haciendo la plancha, que fluya, lo que surja. Vivir la vida cristiana jugando con el mundo, o quizás hasta apartándose, o comprometiéndose con el Señor al 100%. Esto es tu decisión, es mi decisión. Y de acuerdo a esto también va a ser lo que Dios pueda obrar en nosotros y luego a través de nosotros. Empieza en nosotros. Dios no nos va a poder usar para hacer de bendición a otros si todavía hay cosas que arreglar. Entonces, ¿estamos dispuestos a ponernos allí en la mano del Señor? Entonces vamos a Josué capítulo 1. ¿Vieron qué lejos que llegamos, no? O sea, tenemos para 4 campamentos más, así que 2026, ¿Ale está por ahí? Ah, sí, ahí atrás. Así que 26, 27, 28, jóvenes B, podemos seguir con Josué. Y quizás llegamos al capítulo 24, si Jesús no viene antes, en el 2040. Pero, no, acá lo que quería, o sea, lo preparé con mucha oración, buscando cuál sería el tema. Y creo que para esta edad, justamente el desafío de Josué es muy oportuno. Y entonces, llegamos allí al capítulo 1, después del llamado, después del esfuérzate y sé valiente que estuvimos tratando con todo lo que esto conlleva. Dice en el versículo 10, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Entonces, después de este esfuérzate y sé valiente, Dios le dice, bueno, prepárense. Ahora es el momento de empezar la conquista. Ahora empieza tu nuevo ministerio. Ahora empieza la lucha ya en la tierra de Canaán. Allí en la propiedad que Dios te quiere dar. Allí con esas tareas, este ministerio al cual Dios te está llamando. Para cumplir las obras que Él preparó de antemano que anduvieses en ellas. Acá estás, por cruzar el Jordán. Por salir del Alfa. Mañana unos cuantos de ustedes van a salir, se van, nos vamos. Quizás otros se quedan al antiestrés, pero bueno, en algún momento tenés que salir acá del monte de la transfiguración y de las enramadas que tenemos hechas acá, ¿verdad? Y tenés que bajar al valle. Ojalá no te pase como a los discípulos, que en el valle te encuentres con ¿qué cosa? ¿Qué habían encontrado? Un endemoniado, ¿no? Espero que esto no te pase, pero empiezan los desafíos. Vas a tener que cruzar el Jordán. Y ya el cruce del Jordán es un desafío. Y después te viene Jericó, después te viene Ai, después te viene toda la conquista de la tierra, después te viene la ciudad de los gigantes, etc. Hasta que venga Cristo, va a haber lucha. Pero lo bueno es que no vas solo. No vas sola. Lo estuvimos cantando. Qué precioso que tenemos un Dios tan grande que está tan cerca de nosotros. Entre el capítulo 1 y el capítulo 2, obviamente, el capítulo 3 está el capítulo 2. No lo vamos a leer. Es el tema de los espías que entraron allí a la ciudad de Jericó, Rahab, la ramera y toda esta historia. Quiero ir al capítulo 3, donde es justamente el comienzo de el enfoque hacia el cruce del Jordán. Entonces, vamos allí y vamos a leer ahí el versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim
y vinieron al Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. O sea, este versículo 3.1 lo tenés que poner a la par del 1, 10, 11 que recién leíamos. O sea, estaba la orden de parte de Dios, bueno, ahora es momento de cruzar el Jordán. Bueno, el 3 es justamente Josué cumpliendo con esta orden. Entonces vamos a ver los preparativos para la victoria, para avanzar, para encarar los desafíos, llámenlo como quieran, pero esto es lo que va a pasar a partir del capítulo 3. En el libro de Josué, léanlo, estudienlo después en sus casas. Hay unas riquezas increíbles realmente que obviamente por el tiempo no vamos a poder ver. En primer lugar, en esta noche quisiera enfocarme a lo que es la visión de Dios. Y cuando hablo de visión, no me refiero a un sueño, un angelito que baje o algo por el estilo. Me refiero al proyecto que Dios tiene para con tu vida. Lo que recién decíamos, las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. A eso me refiero cuando estoy hablando o diciendo o utilizando este término. En primer lugar, vamos a ver la importancia de tener esa visión, ese proyecto, esa meta, ese propósito. El pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Con qué propósito? ¿Cuál? Llegar a la tierra prometida. O sea, tenían esa proyección, tenían esta visión, tenían esta meta. Pero en algún momento, después de 2 años de estar allí en el desierto, de haber recibido el tabernáculo, de haber recibido la ley, de haber experimentado a Dios de unas formas realmente extraordinarias en la alimentación, en el agua, en el cuidado, provisión a pesar de los enemigos, etc. Llegan a la frontera de la tierra prometida y de repente perdieron, ¿qué? La visión. Perdieron el objetivo de vista. La heredad. Gigantes, ciudades amuralladas. No, volvámonos a Egipto. Empezaron a mirar para atrás. El que pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. O sea, vos fíjate lo importante que es tener la visión de Dios para tu vida. No es vivir la vida y a ver lo que surge, que fluya. No, esto no es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que tener una visión, tiene que tener una proyección. Estos lo perdieron allí frente a la tierra prometida. Estaban a punto, estaban en la frontera y se lo perdieron. No había visión, o más bien la perdieron. ¡Qué tragedia! Y saben, veo tantos creyentes que deambulan por la vida. Y fluyen, siguen, van a la iglesia, sí, pero no tienen una proyección, no tienen una meta, no tienen un propósito para con su vida. Y son esas vidas que, montaña rusa, a veces arriba, ¿vieron la canción del yo-yo, no? A veces arriba, a veces abajo, a veces doblado, a veces todo enredado. Bueno, así son muchos cristianos. ¿Pero por qué? Porque les falta la visión. El enfoque que Dios tiene para con sus vidas. ¿Recuerdan lo que se decía del tiempo de Elí? Líder espiritual en Israel, juez y sacerdote. Allí dice en 1 Samuel 3.1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahí tenemos un líder carnal. Y bueno, que fluya y que mis hijos hagan lo que quieran. No los corregía cuando cometían adulterio y violencia en medio del tabernáculo allí. Menos mal que apareció un Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se enteró que había profeta de Dios otra vez. Y no cayó en tierra la palabra de Dios. O sea, no se echó a perder. Se volvió a encontrar la proyección, la palabra. Con este chiquito que dijo, habla, porque tu siervo oye. Ojalá pudiéramos salir de este campamento con esta proyección. Habla, Señor. Quiero entender, escuchar tu voz, entenderla, asimilarla y obedecerla. Ojalá así fuera. Salomón dice algo similar en Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es que a través de la palabra somos encaminados. Encontramos el rumbo, sabemos a dónde tenemos que ir. Por eso tenemos que estar estudiando la palabra todos los días.
para que el Señor nos pueda indicando el camino a seguir. Necesitamos una meta. Necesitamos una visión espiritual, quizás renovada, porque en una de esas la empezamos a perder. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos un nuevo enfoque. ¿Estás dispuesto a recibir esa visión de Dios? Es bien personal para tu vida. Ahora, el origen de esa visión, ahí lo tenemos en el versículo 3. Es bien claro lo que dice Josué. Josué había recibido una orden, un proyecto, una comisión, una tarea para realizar y luego encarar con eso al pueblo. Dios nos habla por medio de su palabra. En aquel entonces le hablaba directamente, pero ahora directamente a través de la palabra escrita que tenemos. Entonces allí Dios le da las directrices bien claras a Josué. ¿Y qué pasa? Versículo 3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Una clara orden, una clara directriz, una proyección. Sigan al arca, el arca del pacto, que representaba a Dios, su presencia, donde adentro, ¿qué había adentro? La ley de Dios, la palabra de Dios. O sea, se dan cuenta, ¿no? Presencia de Dios, palabra de Dios. Y entonces podemos contar con la protección de Dios también. Ahí tenemos la proyección de Dios. Viene a través de la palabra y estar en su presencia. Esfuérzate y sé valiente. ¿De qué? ¿De qué se tenía que aferrar? De la palabra. Ahí estaba la clave. Ahí surgió la proyección. Y luego era una cuestión de confiar en esa palabra. Entonces ahí vemos este símbolo al cual tenían que seguir. Dios y su palabra. Ese es el origen de la visión. En síntesis, la vida que había llevado Israel allí en el desierto es un símil de la vida en la carne. Rebelión constante. Y bueno, lo tenemos a Dios ahí. Tenemos la nube, tenemos el tabernáculo, tenemos la ley. O sea, la teoría la tenemos. Pero luego cuando Dios pide de mí un compromiso, cuando pide de mí a reaccionar, a hacer algo, y ahí miro para otro lado y Señor, manda al que quiera. Seguro que vas a encontrar el otro. Y sí, Dios va a encontrar el otro, porque la obra de Dios sigue. Con vos o sin vos. Saben, a veces lo comparo con... Bueno, Uruguay es muy futbolero, ¿no? Bueno, Argentina también y Alemania también tienen lo suyo. Pero, ¿vieron que cuánta gente entra en un estadio? ¿El Centenario cuánta gente entra? ¿Quién? 65. Wow, yo pensaba que era más. Hace poco reformaron el estadio de River, ahora entran 96.000 personas allí. Ahora, ¿cuánta gente está comprometida con el partido? Todos están en la tribuna, 100.000 personas gritándole a los jugadores que están ahí. Y lo ven chiquititos así, ¿no? Hay 11 en cancha. Un par más en el banco. Todos sabemos muy bien lo que hay que hacer. No, pero sos de madera. ¿Cómo le vas a patear por encima del travesaño? No, el técnico, mira, justo a este le viene a poner y sacó a este que estaba jugando bien. O sea, somos excelentes para criticar lo que otros hacen mal en la obra. ¿No es cierto? Pero ¿quién está jugando? ¿Estás en la cancha? Ni siquiera en el banco suplentes, en la cancha. Dios te está llamando a esto. Las tribunas de los cristianos de las iglesias están llenas. Faltan los que se comprometen a jugar. Faltan los que están allí. Los que sudan la camiseta. Gritamos los goles cuando les va bien. Ah, pero es nuestro éxito en esa iglesia. Ah, mirá, tuvo una campaña evangelística y se convirtieron 10 personas. ¿Vieron? Mi iglesia no hizo nada. ¿Sí? Estuvo mirando, hizo un maratón de Netflix en vez de salir a las campañas, ¿verdad? A veces hacemos eso. ¿Dónde quedó el compromiso? La vida del desierto es una vida en la carne. Pero Dios nos llama a vivir en un plano superior.
a una vida en avivamiento, una vida de cercanía al Señor, una vida fructífera. A eso estamos llamados. La vid verdadera. Separado de mí nada puedes hacer, pero hay algunos que no llevan fruto, algunos que llevan fruto, los que son purificados llevan más fruto, y Dios es glorificado, no solo cuando cantamos gloria, gloria, gloria. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto. ¿Te dejas involucrar para que Dios sea glorificado? No es solo una canción. Él quiere nuestra vida completamente consagrada a Él, como veíamos la otra noche. Que salga de ese estancamiento en el cual está 38 años circulando en el desierto. ¡Qué tragedia! ¿Cuánto tiempo llevas en el desierto? Es hora de salir de ahí. Es hora de cruzar. Es hora de encarar. Necesitas otra visión. Una renovación de tu visión, porque probablemente la tengas. Dios quiere que salgamos de este desierto, de ese opacamiento y situación infructífera a la cual hemos llegado. ¿Hace cuánto estás ahí? Aletargado y frenado, sin fruto, sin victoria. ¿Hace cuánto no le arrebatas territorio al enemigo? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste el evangelio a alguien? Y ni siquiera pregunto, ¿cuándo pudiste llevar la última vez a alguien a Cristo? Porque si no predicas, obviamente tampoco vas a llevar a alguien a Cristo. ¿Cuándo? Salí de ahí, ya es hora. Deja que Dios te dé una nueva visión. Y quizás salgas de acá y acompañes a los hermanos que van a la campaña. Qué bendición si pudieras tener el tiempo y la disposición de hacerlo. Pero no sé hablar y puedes poner bancos, armar la carpa y repartir unos folletos. Sí, eso sí. Y la leche de los chicos también. Bueno, vamos. Y después vas aprendiendo. Ponete a la par de alguien, ponete al lado de un Moisés y que te vaya formando. Pero me da cosita, sí, a todos nos da cosita. Preguntale a Moisés. ¿No quería ir? Y mira lo que hizo Dios con este hombre. Mira a un Josué, un jovencito. El joven de los mandados, pero mira lo que hizo Dios con él. No te eches atrás. Seguir el llamado al Señor. Ahora bien, vamos a la transmisión de la visión. Allí Josué había recibido la orden, la dirección, el ánimo de parte de Dios. Ahora, a él le correspondía transmitirla a sus oficiales, o sea, a los que los secundaban, a los líderes de segunda línea allí en el pueblo. Cuando se trata de una iglesia, obviamente el liderazgo debería tener una proyección, saber a dónde vamos, qué queremos para nuestra gente, pero también lo que quiere Dios con nuestra iglesia como tal. Una proyección, una extensión, llevar el evangelio hacia afuera. Debería ser la proyección de cada iglesia. Y si no fuera la proyección que tiene tu iglesia, lo voy a decir con mucho cuidado, con mucho amor. ¿Sí? Entonces, con mucha humildad, dependencia del Señor, sujeción a tu liderazgo, empezá a orar y a ponerte. Mira, me gustaría salir a repartir folletos, visitar gente en el hospital. ¿Alguien me acompaña? ¿Les parece? Hablar con los hermanos. ¿Les parece? ¿Y qué te van a decir? Y anda, quizás vaya sola. Pero en la fidelidad de seguir esa tarea, quizás se te sume otro y otro. En una de esas venís con alguien que aceptó a Cristo y lo llevas a la iglesia. Sí, estuve predicando allí en el hospital o en la cárcel o donde fuera. Mira, ¿te puedo acompañar? Y empieza a crecer la visión. Y empezás a transmitir una visión que Dios puso entre tu corazón. Dejate usar para la gloria del Señor. Cuando viene de parte del liderazgo, obviamente el liderazgo tiene que buscar implementar esto, transmitir esa visión a la iglesia. Y si viene de otra persona, quizás un ministerio que nunca se hizo, con mucha humildad otra vez. Plantea el proyecto. Plantea la posibilidad. Vamos a orar por eso. No le pases por encima a los ancianos. Preguntale su opinión.
tenés que tenerla en muy alto valor. ¿Sí? No actúes sin la independencia de tu liderazgo. Siempre en la dependencia, esto va a ser bendecido por Dios. Pero son unos anticuados, son unos quedados, quedaron estancados en el tiempo y ya no avanzan, no tienen visión y yo tengo todas las ganas, toda la fuerza de la juventud, ideas, proyectos. Tranqui. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo Josué allí en el desierto preparándose? 40 años. Espero que no tengas que esperar tanto tiempo, ¿no? Pero ¿saben? Las cosas en la obra del Señor a veces llevan tiempo. Y nosotros queremos de una vez, ¿no? Volvés del campamento y ya, la semana que viene, ya querés dar vuelta a la iglesia. No, para. Esto no funciona así. ¿Sí? Empezar con oración. Después hablar con el liderazgo. Y quizás te pase como me pasó varias veces y nunca se hizo. No. Bueno, año que viene, quizás. Lo vamos a pensar. Y después de 3 años, bueno, se hace, quizás. Ustedes saben que existe, diferentes institutos bíblicos. Acá tienen el Berea y qué bendición poder estudiar en este lugar. Hay institutos online en esta palabra de vida. Y en lo personal, pude participar un poco en lo que fue la reinauguración o relanzamiento del Instituto Müller allí en Argentina. Con otro hermano en la iglesia, Eduardo Cartea, que quizás algunos de ustedes conozcan también, habíamos dicho, existía el Instituto Müller, originado por el hermano ya en la presencia del señor Carlos Morris, pero se diluyó, dejó de existir. Entonces dijimos, ¿y por qué no hacemos un instituto en nuestra iglesia? Para nosotros, para nuestra gente o, algunas iglesias alrededor. Entonces dijimos, lo vamos a poner en oración. Oramos 1 año. Y al final del año, en la puerta de la iglesia, me acuerdo, hablando con Eduardo, nos miramos y decimos, ¿y qué te parece? No, esto está verde. Oremos 1 año más. Oramos otro año más. Llegamos al final de ese año y otra vez en la puerta de la iglesia, no sé por qué siempre en la puerta de la iglesia, pero dio la casualidad, hablamos otra vez y no, creo que todavía no es el tiempo. O sea, de alguna forma lo sentíamos. ¿Era algo bueno? Sí, lo era. ¿Era algo para la edificación del cuerpo de Cristo? Sí, lo era. ¿Era algo para la gloria de Dios? Sí, lo era. O sea, no había nada negativo en ello. Pero no era el tiempo. En ese tercer año, de repente surgió la misma inquietud en un buen grupo de hermanos en diferentes iglesias de Buenos Aires y se levantaron 4 sedes al año siguiente. Y hoy son 21 sedes con 1000 alumnos. Dios, ¿sí? Absolutamente Dios, pero te pone una carga en el corazón y empieza a surgir algo. Quizás no inmediatamente, quizás tengas que esperar un tiempo para que alguna persona más se añade o alguno que impide, Dios lo corra a un costado. A veces pasa eso también. Qué triste que tenga que ser de esta forma, pero los tiempos son de Dios. Entonces, si venís con un proyecto, plantearlo de esta forma, con humildad y siempre buscando la participación de la iglesia. Bien, entonces vemos la transmisión, pero también la confianza que genera la visión. Es impactante la confianza que había generado Josué, esa visión, o en Josué, la visión que había recibido de Dios, ese proyecto de Dios. Dios le había dicho, mira, anda, cruza el Jordán. ¿Y qué dice a su gente? Vayan, díganle a todo el pueblo que preparen comida y en 3 días vamos a cruzar el Jordán. ¿Recuerdan qué problema geográfico había en ese momento? Estaba desbordado por todas sus orillas. Allí en el capítulo 3, versículo 15. Kilómetros de ancho de río y no había puente, balsas, barco transatlántico o contenedor, ¿viste? Esos barcos contenedores de 300 metros que llevan no sé cuántos contenedores, no había. Entonces, acá vimos que esa visión había generado una confianza. Dios me lo confirmó. Entonces, vamos para adelante. Esto va a funcionar. Ahora, claro,
José podía haber quedado con los brazos cruzados. Bueno, esperemos 6 meses y llega el verano y podemos pasar vadeando el río. Un río chiquitito. No, es el momento de Dios. Y cuando te llama Dios y te lo pone bien claro, entonces es momento de avanzar. Y bueno, se abrirán los ríos o de alguna forma Dios se la va a arreglar. Bueno, se abrió el río. La obediencia a la visión. Voy a leer el versículo, bueno, los 3 versículos. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sidim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Había llegado el momento de actuar. Era una cuestión de obediencia ahora. Estaban frente al Jordán, habían preparado la comida. Ahora tenían que dejar la sombra de las acacias de Sittim. Quedaban unos 10 kilómetros del Jordán. Y era el lugar donde se había establecido el campamento de Israel. Imagínense, sombrita, agua en abundancia. Qué lugar espectacular de haber pasado 38 años o 40 años en el desierto. Y de acá no me muevo. Acá tengo mi hamaca colgada de una acacia a la otra. Acá estamos bárbaros. ¿Qué más necesitamos? ¿Por qué tener que enfrentar a Jericó, los gigantes, los hijos de Anac, la tierra y todo lo que nos espera? No, estamos bien acá. ¿Por qué complicarnos la vida, verdad? Porque cuando vos empezás, cuando vos avanzás, cuando tomás de esos desafíos de parte de Dios, va a haber conflicto. El enemigo no te va a dejar actuar así nomás. No, entonces mejor me quedo aquí, ¿no? No. Era hora de obedecer. ¿Cómo lo hizo Josué? ¿En qué momento del día? ¿Qué leyeron? Josué se levantó de mañana. De mañana. Miren. No conozco hombre o mujer muy usado por Dios que sea perezoso. No conozco. ¿Sí? Dios nunca va a apoyar la pereza. El que lleva una vida desordenada. Perdón que quizás meta el dedo en el ventilador acá ahora, pero miren, Dios quiere orden en tu vida. Una vida organizada. Una vida que pone las prioridades en el lugar correcto. ¿Qué cantábamos recién? Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Esto es real. Este es el versículo lema desde que yo tenía 18, 19 años. Desde ese momento dije, voy a intentar, con la ayuda del Señor, ponerlo siempre a Él en primer lugar. Y siempre se comprobó, de soltero, de casado o para casarme, tener familia, ministerio y 1.000.000 de cosas más. Él se encarga de lo demás. Pero pone a Dios en primer lugar en tu vida. ¿Hacemos eso? ¿Estamos dispuestos a esto? Y luego Josué se levantó y el pueblo también. Impactó con su testimonio. Se dice de Alejandro Magno, ¿por qué tuvo tanto éxito? A los 30 años había conquistado el mundo conocido del momento. Desde Grecia arrasó con todo el Oriente Medio, llegando hasta la India. Y dice la leyenda que lloró porque no podía conquistar la luna. Pero ¿por qué tenía ese efecto? A veces con ejércitos inferiores, sobre todo cuando se trató de enfrentar el reino medo-persa. Tenía muchísimo más soldados, los persas. Pero Alejandro tenía una característica, se ponía al frente de su ejército y arrasaba, entraba en medio de los enemigos y los demás, siguiendo ese ejemplo, los arrasaron. Llegó un momento en que Alejandro escuchó de un soldado que también se llamaba Alejandro, pero era uno de los más cobardes, o sea, se caracterizó por ser cobarde. Entonces lo llamó a otro Alejandro y le dijo, ¿vos te llamás Alejandro? Sí. Bueno, hay 2 opciones. O te cambias el nombre
o te vuelves valiente. Le haces honor al nombre de Alejandro. No sé cómo siguió la historia, pero quisiera aplicarlo acá. ¿Cómo te llamas vos cuando hablas con alguien en la calle? Y te pregunta, ¿qué estuviste haciendo toda esta semana? Y fui a un campamento, ¿cómo lo decís? ¿Un campamento qué? Bueno, no le vayas a decir alfa porque no entiende nada de esto. Va a decir algo de matemática, alfa, beta, gamma, no. Fui a un campamento cristiano. Ah, entonces vos sos cristiano. Ah, ¿seguís a quién? A Cristo, ¿no? Ayúdenme un poquito con el juego de palabras, por favor. Si Cristo va adelante, ¿dónde vas vos? ¿Le haces honor a Cristo? ¿Le hacemos honor a Cristo? ¿Somos pequeños Cristos? ¿Dónde se marcó ese nombre de cristiano? En Antioquía. ¿Por qué? Porque eran pequeños Cristos, hablaban de Cristo por doquier, vivían como Cristo, tenían esa comunión hermanable como los cristianos, por eso los llamaron cristianos. Y hoy en día, sí, soy cristiano. ¿Vivimos como Cristo? Ojalá así fuera. En segundo lugar, vemos el pacto de Dios. De las 17 veces que el arca, ese objeto, ¿no? Esa caja con los querubines encima, que era símbolo de la presencia de Dios, es nombrado entre los capítulos 3 y 4, 17 veces. 10 de ellas se refiere a ellas como el arca del pacto. ¿Pacto qué es? Un trato, un compromiso. Hasta la palabra en el original significa encadenar, poner grillos. Ahora, ¿quién hizo el pacto? Dios. Dios se encadenó a una promesa, permítame la expresión, de que iba a ser el Dios de este pueblo para siempre y que le iba a dar ese territorio. Era un pacto hecho de parte de Dios con este pueblo. Entonces era una cuestión simplemente de seguir ¿qué cosa? Al Dios de los pactos, al Dios de las promesas. ¿Cómo habíamos cantado? Invencible, ¿qué otra cosa más? Imparable, incomparable, o no sé cuántas cosas dijimos. Extraordinarias. Pedid y... Lo dicen muy... ¿no? No están muy convencidos de esa promesa. Pedid y os dará, buscad y... Bueno, querido, empezá a pedir. Confía en las promesas del Señor. Las vas a experimentar. Pero tenés que seguir el arca. Al arca del pacto. En tercer lugar, vemos la relación con Dios. En el versículo 3 habíamos leído, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Israel era el pueblo salvado. Habían sido sacados de la esclavitud de Egipto con mano poderosa de Dios. La sangre allí en el marco de sus puertas hizo que lograran la libertad de la esclavitud egipcia y la proyección, la tierra prometida, la heredad. Bueno, lo mismo nos pasó a nosotros. Tenemos la misma historia. Esclavitud egipcia, esclavitud de Satanás. La libertad a través de la sangre derramada por Cristo. Y cuando es aplicada a la vida, no alcanza con que haya sido derramada. Tiene que ser aplicada a la vida. Entonces hay libertad, hay avance. Necesito esa relación con Dios. ¿La tenés? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Y mantenés esa relación o te alejaste de esta relación? Porque cuando uno se aleja de esto, de esa relación, uno vuelve como el pueblo de Israel, ¿no? Quería volver a los egipcios. Ahí me va mejor. Bien, ahí tenemos entonces la relación con Dios. Mantenerla bien cercana. No quiero profundizar porque hablamos mucho acerca de la comunión con Dios. Así que no quiero repetir esto. Vamos al siguiente concepto que es la orden de Dios. Ya leímos el versículo 3, ahora el 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Acá vemos
una orden. En primer lugar, una orden para los sacerdotes. La orden que recibieron los sacerdotes se puede resumir en dos acciones: tomar el arca y pasar adelante del pueblo. Quizás estés en el liderazgo de algún área de tu iglesia. Entonces te corresponde ir adelante. Pero con dos cosas. No solo el ejemplo práctico, físico, de fidelidad, de mostrar cómo se hacen las cosas, así como Moisés lo estuvo haciendo con Josué. Ese discipulado de hacerse acompañar de alguien. Vení conmigo, te muestro cómo se hace. Ayúdame con esto, colaborame con esto. Y claro, vos vas viendo cómo actúa este que va adelante. Pero no solo esto, sino es una cuestión de ir con ¿qué? Con el arca del pacto. O sea, con Dios. O sea, yo puedo salir de muchas cosas, pero si no voy con Dios, entonces todo queda trunco y vas a ser un pésimo ejemplo. Entonces, todos nosotros, los que estamos involucrados en la obra de Dios, siempre, como decía estos días, tenemos a alguien que nos sigue atrás, alguien que nos mira desde atrás. Y va a estar mirando nuestra fidelidad a Dios, nuestra cercanía a Dios, y la va a empezar a palpar. Seguid, imitad la fe de vuestros pastores. ¿Sí? Sigan ese ejemplo. Pero claro, el pastor tiene que ir adelante, como recién decimos de Alejandro. El líder tiene que ir adelante. Hacerse acompañar de los demás, bien. Pero acá vemos allí los sacerdotes yendo adelante. ¿Sería casualidad que Dios ordenara justamente eso a los sacerdotes? Tenían que ir a la vista de todo el pueblo. Y saben, esto anima. Imagínense el Juan Pérez, que no era sacerdote, ¿no? Que nunca había hecho algo trascendente y de repente ve una llanura inundada. ¿Y cómo cruzamos esto? Y ahora ve que los sacerdotes, con el arca del pacto allí, entraron al Jordán, mojaron los pies en el agua. O sea, encararon el desafío. ¿Se van a ahogar? Pero si ellos entran, Juan Pérez también va. ¿Sí? ¿Se dan cuenta lo importante que es esto? Siempre vas a tener a alguien que te está mirando. Quizás sea el niño de la hora feliz, el de la escuela dominical, de la reunión femenina, la vecina que vino por primera vez, pero ve cómo manejaste los equipos, cómo tocaste la guitarra, cómo la recibiste en la entrada, cómo te sentaste con ella y le alcanzaste la Biblia para que pudiera leer. Esa mujer te ve a vos, no ve al anciano de la iglesia, te ve a vos. ¿Estamos dispuestos a ir adelante? Hay un llamado acá a los sacerdotes, pero también vemos un llamado, una orden para el pueblo. ¿Qué tenían que hacer los del pueblo? Seguir al arca, llevado por los sacerdotes. O sea, todos iban en la misma dirección. Entonces, en esta orden al pueblo quisiera mostrar un par de cositas. En primer lugar, vemos esa acción que tenían que realizar era salir. Vosotros saldréis de vuestro lugar. ¿Qué lugar habíamos dicho? Sitim, acacias, sombra, río. Genial, cómodo, fácil. Pero saldréis de vuestro lugar. Pero puede significar también salir de lo pecaminoso, porque lo que quedaba atrás de Sitim era solo rebelión. Allí murieron los últimos de la generación antigua, los que se habían rebelado contra Dios, los fracasados, los idólatras, porque se pusieron su yo por encima de la voluntad de Dios. O es Dios o es el yo el que decide. Entonces se convierte en un ídolo. Entonces era el momento de salir de lo pecaminoso, dejarlo atrás. Pablo decía en 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré.
¿Querés contar con la bendición de Dios? Cortá con el pecado de la forma que sea en tu vida. Cortalo. Déjalo atrás. Me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta la proyección de Pablo? Pero había muchas cosas que había que dejar atrás. Su orgullo, su soberbia, el creerse, sus títulos y un montón de cosas más. Su reconocimiento dentro de la sociedad. Dejado atrás, dejado atrás. Esto es lo que Dios nos ordena. Es tiempo de dejar los deseos del mundo, el vivir en la carne, lejos de los caminos del Señor. Hay que salir de en medio de aquello que impide el avance. Salí. No toques lo inmundo. No sigas por ese camino de perversión. Señor, muéstrame en qué camino estoy, decía el salmista, ¿no? Ahora, también significa salir a un nuevo desafío. Claro, ahí estaba el Jordán desbordado, par de kilómetros de agua. Nuevo desafío. Dios te lo está poniendo. Quizás las campañas nunca estuviste. Vamos, el Señor te está llamando. Quizás una nueva tarea en la iglesia o empezar una tarea, porque nunca hiciste algo. Bueno, empezar una nueva tarea, una nueva situación en lo secular, en el colegio, en la facultad, en la familia, en lo laboral, en lo que fuera. Nuevo desafío. Vamos para adelante, salir a un nuevo desafío. Esto es lo que pasaba con esta gente. Nuevos desafíos vienen a nuestro encuentro. ¿Nos involucramos en serio o a medias? Dios nos quiere completamente. Pero también podría ser un salir de sí mismo. Y quiero explicar esto un poquito. Podríamos aplicarlo a salir de ese encierro personal de lo que marcó nuestras vidas. Quizás nuestra familia. Lo que fueron nuestros padres o el desastre familiar del cual venimos. Un divorcio de mis padres o una vida disipada de ellos o de la mía propia también. De fracasos en el pasado. Cosas que te pudieran haber impactado, quizás una injusticia, un abuso, lo que fuera. Puedes dejarlo atrás y seguir a Cristo. Vamos adelante. Algunos se aíslan de los demás, se esconden tras una fachada hoja o distante, donde ocultan inseguridad, miedos y a veces pecados también. Otras veces es la soberbia, la amargura, la falta de perdón, el resentimiento, raíz de amargura. ¡Salí! Dejadlo atrás del Jordán y encarar nuevos desafíos con el Señor. La segunda acción que tenía que hacer el pueblo era marchar. Y marcharéis en pos de ella. Salir, pero no te quedes parado. Marchar. En Efesios, el capítulo 4, es muy interesante cómo Pablo desarrolla el tema del revestirse del nuevo hombre. Desecha lo viejo, deja que Dios haga una renovación en tu mente y luego vestite de lo nuevo. Y pone algunos ejemplos allí. El que robaba, ya no robe más. Ah, bueno, ya no robe, está bien. Pero esta es la parte negativa. No robe más, sino trabaje, pero va un paso más. ¿Qué? Que dé ayuda a otros. O sea, en vez de quitarle a alguien, ya no hago el pecado, trabajo y encima ayudo. Y así hay varias cuestiones más que pueden leer, capítulo 4 y 5. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Dejar atrás aquello que no sirve. Ya lo vimos. Aléjense. ¿Sí? Salgan. Salí de ahí. Pero ahora, empecemos con lo positivo, en lo personal, pero ahora que también pueda alcanzar a otros. Las palabras que sean de edificación a otros y cosas por el estilo, ¿vieron? El vocabulario que yo usaba, bueno, lo dejo atrás. Ahora hablo cosas edificantes y quién sabe, mejor todavía, predico el evangelio para que almas se salven. Qué bendición utilizar nuestra lengua en ese sentido, ¿verdad? Entonces, allí vemos una acción. Es una marcha con sentido, propósito,
proyección, visión, lo que estuvimos hablando. No es salir por salir. Y bueno, ¿a dónde salimos? Lo que pinte. No, así no funciona la vida cristiana. Tienes que salir con un objetivo. El camino que Dios tiene para con tu vida, no el que tiene para el de al lado. No, el que tiene para tu vida. Ese es el que tenés que salir o empezar a marchar. Entonces, una marcha con sentido, con propósito. Y en cuanto a esto, no te muevas hasta que tengas absoluta claridad de lo que Dios quiere para con tu vida. Decía, 3 días, prepárense, crucen el Jordán. Sabían perfectamente a dónde tenían que ir. Mientras tengas dudas, no te muevas. Pero no te quedes ahí de brazos cruzados tampoco, ¿no? Sino realmente buscas la voluntad de Dios para hacerla. Hay una marcha con objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y seguir el ejemplo de Cristo y cumplir lo que Él quiere para nosotros. Hebreos 12, versículos 1 y 2 ya los leímos en estos días, ¿verdad? Así que, puestos los ojos en Jesús, ¿sí? Y con paciencia vamos a correr esa carrera siguiendo el ejemplo del Señor. Una marcha con resolución. Cuando habla allí de marchar en pos, señala claramente un avance. Claro, ya la palabra marchar significa no me quedo ahí, ¿no? Y vamos a ver lo que sale, ¿no? No. Esto es algo activo, proactivo. Esto es lo que Dios busca para tu vida. Si no es así, si hay un estancamiento de alguna forma, es hora de cambiar esto. El Señor te está llamando. Salí, marcha, en pos. Obviamente, en pos del Señor. En pos del Señor. Cantamos unas preciosas canciones acerca de la presencia de Dios. De este incomparable, imparable. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Acá hay una marcha con sosiego. Qué tranquilidad que da. Aún en medio del desafío, de la prueba, del gigante, de los muros de Jericó, del río desbordado. Qué seguridad da. Yo voy con Cristo. Yo voy con Cristo. Separados de mí, algo similar cantamos también al principio. ¿Sí? No quiero hacer nada separado de Él. Ojalá así sea. Porque entonces te da paz. Puedes estar en medio de la tormenta, pero hay paz. Se cuenta la historia de un hombre que iba en un barco y en una tormenta terrible, ese barco chocó contra una roca, se hundió. Y el único que se salvó fue un marinero. Y que a duras penas, después de luchar terriblemente contra las olas, logró aferrarse de un peñón que salía de medio del agua. No era más que un pedazo de roca que salía allí. Ahí se tenía agarrado. Las olas pegaban durísimo contra esa peña. La peña vibraba, lo salpicaba, lo empapaba. Y él seguía aferrado de la roca. A la mañana, otro barco pasa por ahí y ve los destrozos que quedaron flotando en el agua y se dieron cuenta que hubo algún naufragio. Se acercan y ahí uno de los del barco ve al tipo agarrado de la roca. Van y lo rescatan, lo suben al barco. Y después de darle agua, comida, dejarlo descansar, le preguntaron, ¿y no tuviste miedo allí arriba de la roca? Sí, muchísimo. Pero la roca estaba firme. La roca está firme. La roca es Cristo. Hay tormentas. Quizás haya otros a tu alrededor que naufraguen. Agárrate de la roca. Seguí el arca del pacto. Y no hay nada
ni nadie que te puede separar del amor de Dios, que es en la roca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos clara la teoría? Bueno, ahora es cuestión de ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, cerramos estas reuniones. ¿Cuál es el desafío que Dios te quiere dar? Quizás ya lo sabes. ¿Ya te lo mostró? ¿Ya alguien te invitó? ¿Ya alguien te planteó un proyecto? ¿O Dios te está revelando, mostrando algo? ¿Te está mostrando una necesidad en tu iglesia, en tu entorno, el trabajo, el estudio, lo que fuera, la familia? Pero sobre todo estamos enfocados en lo ministerial. Porque vos sos el presente y el futuro de la iglesia. ¿Qué área vas a ocupar? ¿A quién te vas a acercar para decir, mira, ¿puedo ser un Josué, tu ayudante? O como Eliseo, el que derrama agua en manos, siervo de Elías. Solo quiere estar al lado tuyo. ¿Te puedo acompañar en una visita? ¿Te puedo acompañar haciendo la hora feliz? ¿Te puedo acompañar a la campaña? Quiero aprender. Seguí el ejemplo de los que van adelante. Ahora, si ya estás un poco más adelante, marca la vida de otros. Acercarlos, invitarlos a participar. Aceptar el desafío que Dios tiene para vos. Salí de tu lugar y marchar con un objetivo. Siempre en comunión con la iglesia, pero sobre todo con el Señor. Vamos a orar y les pido, si quieren, si pueden, pónganse en pie y me gustaría que tuviéramos un tiempo de oración. Unos minutos en silencio. Allí tú y Dios. Tú y Dios. En estos días, Dios te estuvo hablando. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Es otra promesa en la cual siempre nos vamos a poder aferrar. ¿Dejaste que tocara tu corazón? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Cuál es el desafío? Que puedas decir, habla, porque tu siervo oye. Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que haga? 3 frases, 3 personajes bíblicos que Dios utilizó de una forma extraordinaria. Prométele escuchar la voz del Señor. Pero no solo escuchar, sino luego obedecer. Vamos a orar y lo que tengas que decirle al Señor, decíselo. Ahora en silencio. Y después terminamos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por estos días. Gracias por este lugar. Gracias por la visión que le diste a hermanos hace un par de décadas atrás. De hacer este tipo de campamentos, de este lugar. Esa proyección hacia el futuro que solo tú puedes dar. Fueron obedientes a tu llamado y hoy somos receptores de las bendiciones de hermanos que tuvieron una visión. Se dejaron guiar por ti. Siguieron al arca. Siguieron tu presencia. Grandes desafíos, por cierto. Dificultades extremas.
no saber de dónde va a venir la plata o qué va a pasar. Pero hoy somos parte de la bendición de personas que siguieron ese llamado. Gracias Dios por ellos. Gracias por ejemplos que podemos tener a nuestro alrededor. Quizás de nuestros padres. Quizás de líderes en la iglesia. Quizás de alguna abuelita de la congregación que marcó nuestra vida. Gracias por cada persona que fue adelante de nosotros, que nos marcó, que nos acercó a Cristo en primer lugar y luego quizás también algún ministerio, alguna tarea. Gracias por los Moisés en nuestra vida. Bendícelos, Señor. Y los que no están, sabemos que muy pronto los vamos a ver en la gloria. ¡Qué gozo! Y poder compartir con ellos lo que fue su legado y el impacto que tuvo en nuestras vidas. Gracias a Dios por esa realidad tan preciosa también. Pero hoy nos estuviste llamando. En estos días nos estuviste hablando. Una década preciosa. Una etapa en la vida extraordinaria. El momento de mayor posibilidad de actuar en tu obra, de servirte. El momento de la vida donde quizás tengamos más tiempo, más fuerzas, más posibilidades de proyección, de adaptarnos a cosas. Gracias por esta etapa de nuestra vida. Gracias por los dones, gracias por los talentos, gracias por la comunión entre iglesias que podemos disfrutar, que es algo tan precioso. Gracias, Señor, por matrimonios, por familias que se formaron. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. No nos alcanzan las palabras y no nos alcanzaría el tiempo, pero gracias. Gracias por darnos la salvación, gracias por sacarnos de las garras del faraón, Satanás. Gracias que por la sangre de Cristo, del Cordero, aplicada a nuestra vida, podemos formar parte del pueblo de Dios. Pero nos ha llamado a desafíos. Hay amalecitas en el camino, hay lucha con la carne. Sí, todos los días. Ayúdanos con la intercesión. Nuestra a favor de otros, a favor nuestra, y gracias por la intercesión de Cristo. Gracias que podemos apoyar a otros, sostener a otros, pero también nos llamas a encarar ese conflicto. Afirmarnos en contra de aquello que nos quiere alejar de las cuestiones espirituales, de la cercanía de tu palabra, de tu persona, de la iglesia, el ministerio, el servicio, lo que fuera. Señor, nos enseñas la paciencia y tantas otras lecciones que estuvimos meditando en estos días. Gracias. Nos quieres usar, esto es evidente, tu palabra lo dice y lo comprobamos, porque esta historia nos habla hoy. Nos estuvo hablando. Y queremos ser como Josué, jóvenes dispuestos, empezando en lo pequeño, en lo sencillo, siendo fiel en lo poco, pero no apartándonos de en medio del tabernáculo de la comunión contigo. Que nos encuentres siempre allí, aferrados a ti y a tu palabra, bien alertas a lo que tú nos quieres decir, para recibir la visión, la proyección, comprender cuáles son las obras que quieres realizar a través de nuestra vida y que podamos crecer en el servicio constantemente. Gracias por lo que ya has hecho. Gracias por lo que quieres hacer. Gracias por lo que harás. Y que podamos decir, aquí está mi vida. Me rindo a ti. Haz con ella lo que tú quieres.
heme aquí, envíame a mí. Habla, porque tu siervo oye. Señor, ¿qué quieres que haga? Escuchaste nuestras oraciones, Señor. Obra en y a través de cada uno de nosotros. Y gracias que, a pesar de poder o tener que salir ahora de este bendito lugar, sabemos que seguimos el arca. Más todavía, tenemos a Cristo en nosotros y Él prometió estar con nosotros cada día. Sabemos que va a haber Jericós y gigantes delante de nosotros, pero no vamos solos. Gloria a ti, Padre. Gracias por bendecirnos y acompañarnos siempre. Y ven pronto, Jesús. Ven pronto. Y de mientras, te queremos seguir con fidelidad. Yo y mi vida, yo y mi casa, serviremos a Jehová. En el nombre de Cristo, amén.